eran ni siquiera galletas, sino que eran tartaritas de leche, creo yo que no funciona, pues. Entonces, créanme que en la labor de calificar, realmente me tocó hacer como el milagro de los panes, como sacar agua de las piedras, porque realmente hubieron varios compañeros que estaban bastante perdidos, me imagino yo, por las preguntas. Bueno, ya que llegamos al quórum, quisiera pedirle a don Milton, por favor, que leamos el examen y yo les voy a ir dando la resolución de qué delitos eran y cómo y por qué en cada una de las preguntas. No sé si estará don Milton. Buenas tardes, Lick, mucho gusto. En un momentito solo estoy buscando el examen. Vaya. Ya lo tengo, Lick. Vaya, pues. Veamos el primer caso y después leemos la primera pregunta. El primer caso dice: Daniel Donagan Mérida, al descubrir que su abuela Rocío Mérida González le ha nombrado como heredero universal de todos los bienes de su patrimonio, que superan los 10 millones de quetzales, gracias a la información que le proporcionara por acuerdo económico previo su amigo Luis García, procurador del notario de doña Rocío. Con esta información y sabiendo que ella es fanática de las tartaritas de leche de la cafetería San Carlos, acude a dicho negocio y a cambio de una suma de 10,000 quetzales le pide a doña Mela, la cocinera, que le fabrique 15 tartaritas envenenadas. Esta, por la necesidad, lo hace, se las empaqueta y él se las manda por un servicio de moto, entrega a las 10 de la mañana. Al momento de dicha entrega, doña Rocío había salido con unas sobrinas y por ello la recibió su mayordomo, Ismael, quien no pudo resistir la tentación, abrió el paquete y procedió a comer 2 unidades, cayendo muerto fulminantemente. La primera pregunta: ¿qué delito o delitos se cometen en el presente caso? Ok. Vemos que ahí hay una intención clara de dar muerte a la familiar mujer con el objeto de heredarla. Entonces, como usa veneno, eso es un medio gravemente peligroso y normalmente configuraría un asesinato. Pero como hay un error en persona, porque las tartaretas iban dirigidas a la abuelita, a la tía, no me acuerdo qué parentesco tenía, ¿verdad? Pero siendo
que iban dirigidas a ella. Aquí platicamos ampliamente que el asesinato, todos los casos del asesinato, cuando van encaminados contra una mujer por un hombre, se convierten en ¿qué? En delito de Femicidio. O sea, que era tentativa de femicidio. O sea, ahí hay una tentativa de femicidio en cuanto a la señora y un homicidio culposo, como también lo explicaron, en cuanto al mayordomo. ¿Por qué? Porque contra él no iba la acción. La acción se deriva de que él, por goloso, se come 2 tartaretas. Y entonces muere. Y ese es el efecto jurídico del error en persona, que provoca la tentativa del delito más grave con la persona que hay parentesco o la persona con la que iba dirigida al delito, y un delito culposo en relación a la otra persona que se vio afectada, pero que la acción no iba en contra de él. Entonces, en la primera pregunta, que es otra cosa, ustedes tienen que aprender a responder las preguntas, pero no todo en una pregunta, porque las preguntas vienen separadas. ¿Qué delito se cometió? Tentativa de femicidio. El fundamento es el artículo 6, inciso H, de la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En ese punto estuvimos insistiendo mucho. Y homicidio culposo, que es el 127. ¿Quiénes son responsables? Que es la segunda pregunta. Pues el autor directo, el autor es directo, y no solo es directo porque tomó parte, sino que es además el autor intelectual, porque él vino primero, tuvo la participación del procurador, que el procurador fue el que le dio la información básica de que ya él era el heredero universal. A raíz de esa información básica fue que él, para no esperar, en aras a no esperar, pues decidió efectuar el plan. Entonces tenemos un autor directo, porque también él fue a contratar a la persona que ahí está actuando como inductor, que le fabricó los dulces envenenados, pero luego él vino y los mandó a la casa de la familiar mujer. O sea que hay 2 autores materiales, porque los 2 hicieron actos para la consecución del fin. Daniel actuó tanto intelectual como materialmente. Doña Melia pues fue la que fabricó. Licenciado Luis García también. Sí, Luis García, que es el Doña cooperador necesario. Ahí tenemos 2 autores materiales y un cooperador necesario. En nuestra ley, los 3 se clasifican como autores,
y por eso es que son los fundamentos legales son el 35, el 36, incisos 1 y 3, porque el autor intelectual también actúa como autor material y entonces queda, digamos, la participación principal sigue siendo la autoría directa. Licenciado, disculpe, pero el abogado, ¿qué participación tuvo entonces? No, el abogado no tuvo El ninguna. abogado ninguna, ¿verdad? Solo No, el sería abogado no tuvo porque él no sabía, o sea, él Ok. cuando llegó a cambiar el testamento a la señora, lógicamente, como esa es una disposición que se hace en escritura pública, pues obviamente su procurador se enteró y él fue el que le dio la información a Daniel. Licenciado, Pero ninguna participación. y el trasladar esa información no comete algún delito. Por eso él es responsable de ambos delitos como cooperador necesario, el procurador. Pero cooperador, ¿qué figura delictiva encuadra en el código? Mire, es Cómplice. que no, Porque yo les he explicado que cuando hablamos del autor, son responsables penalmente los autores y los cómplices. Pero en la teoría de la autoría que sigue Guatemala y que se las explicaron en Penal 1, es la teoría del dominio del hecho. Entonces la persona que tiene el dominio del hecho, que está decidida a hacer el hecho y lleva a cabo los actos para que eso se realice, es el autor directo. Además, hay otros dos partícipes que nuestra ley los considera también como autores, que es el autor intelectual y el cooperador necesario. Si usted lee su artículo 36 en el numeral tercero, va a encontrar que esa información tan valiosa de donde surge la idea de estos atentados vino de la fuente que reveló esa información, o sea, el procurador. O sea, por eso es que él es cooperador necesario. La complicidad no entra aquí porque el cómplice es una persona que actúa accesoriamente. O sea, no tiene mayor relevancia. Y aquí los tres que actuaron fueron relevantes porque uno fue el que dio la información vital, que la persona interesada ya tenía garantizado el ser heredero. Dos, el heredero que contrató inclusive a la señora cocinera de ahí de la San Carlos para que hiciera los dulces envenenados y que además los mandó él por su cuenta a la casa de su familia. Y entonces los tres tienen participación de autoría. La tercera pregunta, que tal vez es clave, es si existe algún tipo de error en el presente caso, explique cuál y explique cuáles son los efectos jurídicos. Entonces, el error fue en persona y artículo 21 del Código Penal y los efectos que
provoca es que como prácticamente se cometieron dos delitos, el error en persona, la doctrina sabe que se sanciona el delito principal, en este caso la tentativa de femicidio, y la persona que efectivamente fue afectada se sanciona como delito culposo. Esos eran los efectos jurídicos que provocaba dicho error. En cuanto a qué grado de intercriminis, no, compañero, ya habíamos dicho que el procurador es cooperador necesario. Y para despejar la duda, lean el artículo 36, inciso 3. ¿A qué etapa llegan los delitos? Para la señora que era la víctima principal, llegó a tentativa. Y para el mayordomo, que efectivamente por el descuido de Ismael prácticamente le provocó la muerte, obviamente ahí está consumado. Había una pregunta final que era sobre los elementos modificativos de la responsabilidad penal, o los llamados también elementos accidentales del delito, y ahí se dan dos: el interés lucrativo que es el artículo 26, no, perdón, 27, el interés lucrativo, y el hecho de ser pariente, que también ya les había mencionado yo, que hay circunstancias mixtas que dependiendo del delito de que se trate, pueden ser atenuantes o agravantes. Entonces aquí el hecho de querer matar a esta tía por heredad, hay interés lucrativo y hay agravante por parentesco. El caso segundo, don Milton. Caso 2. Gilma Valladares, alias La Chupitos, resultó embarazada de su compañero, el Chato Flores, quien al enterarse la abandonó. Ella buscó ayuda religiosa y dio a luz a su hija con el auxilio de una comadrona en su vivienda. Al día siguiente del nacimiento de la niña, llevó a visitarla a su amiga, la Pinky Reyes, quien iba bien abastecida de drogas y alcohol. Y entre festejar por el nacimiento de su hija y maldecir la actitud de su compañero al abandonarla, estuvieron consumiendo todo el día. La Pinky se va al día siguiente y la Chupitos pone a la niña en su cuna y cae inconsciente por el sueño y los excesos, despertándose 2 días después. Por la bulla de los vecinos, que al no verla salir llamaron a la puerta, encontrando a la niña muerta. El informe médico forense revela que la niña murió dentro de las 60 horas de nacida, como consecuencia de asfixia pulmonar derivada del estado de hambre y del flujo gástrico relacionado con la mala posición en la que se encontraba acostada. ¿Qué delito o delitos se cometen en el presente caso? Bueno, pensemos. ¿Ese delito fue intencional o fue no intencional? Para mí no fue intencional, licenciado, porque O sea, nunca tuvo ella la intención
de matar a la niña. Entonces, ahí hay un homicidio culposo. Porque como no había intención, el tiempo no cuenta, porque el tiempo cuenta que estamos hablando de un infanticidio, pero ahí nunca hubo intención de darle muerte a la niña. ¿Quiénes son responsables? Miren, Gilma es una mujer adulta. Ella sabía que ponerse a celebrar el nacimiento y tal vez un poco el dolor de que la abandonaran, pues no era lo más adecuado, pero la decisión era de ella. Por más que me digan ustedes que llega alguien a su casa con bebidas y con drogas, solo porque el amigo llegue con drogas no implica que usted las tenga que consumir, salvo que le haya hecho algún tipo de coacción, pero en el caso no se mira eso. Es más, la compañera se va al siguiente día y por lo tanto ella no tiene responsabilidad alguna. Entonces es Gilma la autora directa. ¿Cuál es el núcleo del tipo subjetivo? Siendo que no hay intención, es un delito culposo. El delito, según la clasificación del resultado, es un delito de resultado que es la muerte del menor. ¿Y a qué etapa llegó? A delito consumado. Entonces, yo intenté evaluar lo que estuvimos hablando mucho aquí en las clases sobre lo relevante que ahora es la ley de femicidio, los supuestos que generan la ley de femicidio, y en cuanto al delito culposo, estuvimos también hablando mucho de cuándo hay intención y cuándo no hay intención. Pero aún no habiendo intención, se genera un resultado dañoso, esa persona es responsable a título de culpa, pero no a título de dolo. Y estuvimos dando ejemplos y viendo supuestos de homicidios culposos. En la primera pregunta del caso 2, ¿cómo ya había nacido el ser humano? Ya era una vida independiente y falleció por el descuido de la mamá. Ahí es un homicidio culposo. ¿Cuánto valía cada pregunta? Bueno, señores, no hay que ser muy buenos los matemáticos. 10 preguntas y son 30 puntos. 3 puntos cada pregunta. Entiéndase con fundamento, entiéndase con base legal. Sí, la pregunta 5. Léame la pregunta 5 del segundo caso, compañero. Milton.
qué etapa del intercriminis llegó él o los delitos cometidos? Ahí está. Cuando hablamos del intercrímenes, hablamos de las fases de desarrollo. En este caso, el homicidio culposo tiene como resultado la muerte. Entonces, si se produce la muerte, va a ser homicidio culposo. Si no se produce la muerte, como no hay intención, va a quedar como lesiones culposas. Porque aquí lo que cambia específicamente en un tipo doloso de un tipo culposo es la falta de intencionalidad. Aquí no hay intención de dar muerte y por eso es culposo, porque sí la ley contempla que el que provoque homicidio o provoque lesiones o inclusive un aborto culposo, salvo que sea la mamá, va a tener una responsabilidad penal porque deriva de una falta de cuidado del sujeto activo y hay una conexión entre el resultado muerte y la conducta que éste desarrolló. Le di la resolución hoy porque ninguna persona presentó solicitud de revisión. Perdón, licenciado, con todo respeto. Fíjese que no podíamos pedir revisión si no teníamos el resultado de las notas. Al menos yo no lo recibí. Perdón. No tiempo. Yo estoy diciendo extemporáneo. O sea, nadie pidió examen extraordinario. Sobre la revisión, cuando estas notas se publiquen, que va a ser el día de mañana, en Classroom, ya ustedes van a poder dirigir la solicitud a la coordinación diciendo que el día de mañana fue publicada la nota en Classroom y entonces tienen 3 días a partir de la publicación para solicitar la revisión. También déjeme decirle que en sus notas los que hicieron trabajos que se calificaron y lleva el control ya están incluidos en la nota que se publique. Y también están calificados separadamente y ustedes los van a poder también ver y revisar al momento de la solicitud de revisión. Doña Gloria. Gracias, licenciado. Tengo una duda. Según el artículo 6 que usted mencionaba del caso 1, dice que comete el delito de femicidio quien en el marco de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres diere muerte a una mujer por su condición de mujer. Pero en el caso número 1... Lea el inciso H. Ajá, sí, pero allí no dice, en el caso número 1, no dice que él le haya dado muerte por ser una mujer. Le dio muerte porque él quería la herencia. Pero no... ¿Qué dice el inciso de la H? El inciso H dice concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal. Pero es que... Exacto. Pero no es, o sea, yo no es que todos, no es que todos los supuestos tengan que darse. Pero yo entiendo que la ley de femicidio es porque él da muerte por su condición de mujer. Sin embargo, él no le da muerte por eso. No, en todos los casos del 132, cuando un hombre da muerte a una mujer, se entiende que es femicidio. Eso lo estuve repitiendo yo reiteradamente. Sí,
Sí, o Porque sea, yo son supuestos independientes. bueno, la verdad Ya es que no yo es, no, o sea, la ley se presta para interpretaciones diferentes. Yo no lo veo así. O sea, yo creo que él no dio muerte porque sea una mujer, sino que él dio muerte porque le interesaba la herencia que él pues iba a heredar, ¿verdad? A la hora de su muerte. mire, Es lo mismo la con el ley, procurador. El procurador en ningún momento dio la información para que el otro la matara. Él la compartió sin ningún objetivo, pues. mire, si alguien le paga a usted para que le diga si va a ser nombrado heredero universal y usted acepta esa información, ¿cuál cree que sea el interés de tenerla? Es que él la pudo haber compartido por decirle, mira, te va a dar la herencia, pero nunca pensando que el otro la va a matar para quedarse Bueno, sin el dinero. por eso es cooperador, no es autor en sentido estricto. Ya es lea lo que dice el cooperador necesario. Un hecho sin el cual, una acción, una información sin la cual no se hubiera podido cometer el delito. No está bien. ¿Ya? Licenciado, yo considero que sí nos faltó hacer más ejercicios, por ejemplo. A título personal le digo, yo no sentí que haya aprendido mucho, la verdad. Y las tablas de tarea, no tuvimos cómo comprobar si realmente le habíamos hecho bien o mal. Entonces, a mi criterio, con todo respeto, le digo, pues que sí, a mí me faltó bastante en ese tipo de aspectos porque realmente soy como que más didáctica, o sea, trato de más ejercicios para que se me quede, pues, pero en Mire, este pues, caso creo que lo el tiempo no. que sucede, yo entiendo, es digamos, un clamor popular hacer más ejercicios. Pero la verdad es que mientras no sepamos los elementos o tengamos duda de cómo operan los elementos, vamos a estar, por más que yo les ponga 5 o 6 laboratorios, que les ofrezco poner más, pero el problema está en que no hemos hecho el ejercicio de sacar los elementos de cada delito. O sea, desgraciadamente, en el segundo caso, por ejemplo, cuando no hay intención y se da muerte a una persona, eso es culposo si la conducta que usted realizó violó el deber de cuidado y fue el que provocó la muerte. Entonces, ahí hay un delito culposo. Si usted no empieza analizando qué clase de tipo de delito es, si es culposo o es doloso, sacando los elementos, difícilmente vamos a llegar, por más ejercicios que yo les ponga, porque desgraciadamente el ejercicio del examen va a tener que ser diferente. ¿Ya? Yo encantado en ponerle más laboratorios, pero insisto, mientras no saquen ustedes los elementos de los delitos, no estudien, porque el contenido era relativamente poco. Y esto tiene que explicarse porque vamos a ver muchos más delitos y entonces hay que saber los elementos de cada uno. Sí, Licenciado,
Fíjate que yo estaba viendo la tablita que nos mandó del tipo doloso de comisión. Ujú. Y aquí pues nunca desarrollamos más allá del dolo. Y aquí en el examen nos presenta un caso culposo, entonces no sabíamos No, cómo pero desarrollar yo les culposo dije, debido a la yo, falta yo expliqué, de yo explicación. expliqué el delito culposo. ¿Sí? Yo Exacto. expliqué el delito Pero culposo. yo creo que pretende que nosotros ya sabemos, pero la verdad es que no sabemos. Y tal Pero vez mire, ¿cómo no van a saber la diferencia entre dolo y culpa cuando eso es de penal? Uno. Profe, buenas. Una consulta. Fíjese que yo siento que en general muchos tenemos lagunas de penal uno y sí me Exacto. gustaría que nos recomendara algún libro para tratar de componer eso, porque en penal uno personalmente yo no aprendí mucho porque el que me dio no nos daba muchas clases y yo siempre me gustaría más que todo aprender más, en lugar de la nota, lo que me importa es aprender. Creo que es lo que muchos quieren. Mire, pues, Licenciado, buenas tardes. Disculpe la molestia, pero como indican mis compañeros, yo creo que, por ejemplo, lo que fue penal 1, nosotros no vimos, o se los digo personalmente, los licenciados anteriores no nos indicaron lo que era culposo, doloso, la clasificación, el núcleo o la clasificación de resultados. Entonces, para nosotros esto es un tema nuevo, que estamos aprendiéndolo con usted. Entonces, como indica mi compañero, tal vez algún libro o algo que nos ayude a poder entender estos términos, porque en realidad para nosotros este tema es completamente nuevo y se nos está enredando todo. mire, pues, yo entiendo eso. El problema es que nosotros, supuestamente, todos los titulares, damos clase en base al programa. Y si ustedes miran el programa de Derecho Penal 1, ustedes van a ver que lo que yo les estoy preguntando se supone que debieran haberlo visto. Claro, yo entiendo que tal vez no fue así, o tal vez ese día no llegaron, o qué sé yo. Pero para buscarle una solución, yo les ofrezco, pero así, una clase de repaso de teoría del delito, porque donde ustedes están fallando es en teoría del delito. También podría haber un poquito de ley penal, porque la pena definitivamente sí sé yo que muchos profesores no llegan a dar esa teoría de la pena. Pero al menos teniendo claro la teoría del delito y la teoría de la ley penal, ustedes pudieran estar, digamos, más en sintonía con Penal 2. Cualquier libro de Penal 2, no, perdón, de Penal 1, todo lo que son libros de teoría del delito les puede servir. Yo escribí uno hace como 3 años para mis estudiantes que se llama Teoría del Delito. Y pues tuvo bastante aceptación hasta por los mismos abogados. Y ahí está explicado todo esto de lo que estamos hablando. Humildemente se los recomiendo, les recomiendo también el de Matabela. Lo malo es que los programas sufrieron una modificación, ¿verdad? Y entonces hay libros que están desfasados con el programa, porque el programa no se cambiaba hasta el año 96, 97 que se cambió.
Entonces, es lo más que les puedo hacer, ofrecerles una clase de refuerzo a Honoren por este medio. El grave problema es que yo solo puedo, por los compromisos de trabajo, darles esta clase un sábado de 8 a 10. Por esta vía. Los que puedan asistir, con todo gusto se los ofrezco. ¿En la mañana o en la noche? En la noche. Es el problema, ¿no? Ustedes tienen una agenda y yo tengo otra. Entonces, yo... Perdone, pero en este caso nosotros, que somos los interesados, nos acoplamos al horario que usted indique. Eso pues no lo considero que sea. Yo creería que eso sería lo lógico. Es que en la mañana algunos reciben voluntariado también. Así es, licenciado. No es, digamos, si queramos, porque sí se No podría. es que no queramos. No, yo no digo que no queramos, pero tenga la posibilidad. Se puede grabar la clase, compañeros. Exacto, también esa posibilidad existe, grabar la clase. O sea, sí, ahí sí es correcto. Grabada la clase, las personas que reciben voluntariado pueden recibir su voluntariado y ver la clase después, o sea, no habría problema, pienso yo, pues. Sí, es que si nos queda duda también podemos preguntar de una vez. Sí, es que a eso me refiero. Sí, ahí en este caso también se le agradece al compañero Milton que ha tenido la bondad de copiar, grabar algunas clases que nos han servido mucho. Estas podría ser también una de ellas, ¿verdad? Para beneficio de todos. Yo inclusive les autorizo que copien la clase. Ahora, en cuanto al tiempo que tengo para darla, sí sería un sábado de 9 a 11. Este sábado me interesaría porque realmente están bastante mal en eso. La verdad que sí estamos mal, licenciado. Entonces, si ustedes pues, no tienen a bien, Milton lo podemos molestar, y yo le daría la clase y pues que él la grabe. Licenciado, perdone, ¿y hay posibilidad que nos deje algún trabajo para recuperar algunos puntos? Mire, excelente. No, eso es imposible porque va contra el programa. O sea, el programa tiene asignados 30 puntos. Yo inclusive los examiné sobre 33. O sea, 3 más. Vean sus notas. Inclusive intentamos sacar agua de las piedras, como dije. Entonces, primero vean sus notas. Y si don Milton se compromete, de una vez agendamos la clase para el sábado a las 9 de la mañana. Muy bien. Chile, con mucho gusto. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a verlo así. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Disculpe con una pregunta. Yo tengo la inquietud. En el caso número 2, ¿el infanticidio culposo no existe? No. No existe. Muchas gracias. Es que eso les dije yo claramente, que los delitos culposos son pocos. A lo mucho, según, si la memoria no me es infiel, homicidio, lesiones, aborto, peculado, estragos. Son muy pocos los delitos culposos porque son delitos extraordinarios donde lo que se sanciona no es la acción, la intención, sino es omitir un deber de cuidado.
que provoca un resultado dañoso. Eso lo estuvimos viendo cuando vimos tanto el homicidio como el supuesto, inclusive en que hay homicidio y lesiones que fue parte del laboratorio. ¿Verdad? Entonces yo con todo gusto, pues sí les doy la clase, permito que la graben y así los que tienen otro compromiso, pues la pueden ver después. Licenciado, disculpe, Y pero sí nos mandaría el link, ¿verdad? Los que pudiéramos conectarnos. por eso lo estamos haciendo con el presidente, el coordinador de su clase. Él lo va a publicar en el chat o se los va a compartir en el chat. Igual se ¿verdad, licenciado? ¿Cómo? Se utilizará este mismo link. Exacto, estaremos utilizando ese mismo link para los que puedan estar presentes en un horario de 9 a 11. Este día sábado, que es sábado, vamos a ver, sábado 10, ¿verdad? Y vamos a hacer un repaso de teoría del delito esencialmente, que es la que abarca, digamos, casi todas las materias que tienen que les interesan a ustedes para aplicar en Penal 2. Y es que por eso Penal 1 es la base, porque no hay que enseñar Penal 1 como que fuera una doctrina que nunca se va a ver. Si precisamente Penal 1 es la doctrina que se aplica en Penal 2 y en Penal 3. Sin esos conocimientos básicos, prácticamente ustedes no pueden ni conocer ni aplicar los delitos de Penal 2 y de Penal 3. Porque prácticamente esa es la columna vertebral del derecho penal. Y se sigue aplicando en procesal 1 y 2 y hasta en probatorio. Don Juan Pablo. Licenciado, disculpe, ¿dónde podríamos adquirir su libro? Mire, déjeme, voy a preguntar. Yo entiendo que en la librería jurídica, entiendo que en la librería que está ahí en el S2 con doña Ana, pero en la librería jurídica que está ahí enfrente de la Corte Suprema de Justicia, es la 20 calle y Séptima Avenida, a la par de Finanzas. Ahí lo pueden conseguir. ¿Verdad? Gracias, licenciado. Doña Aura Vanessa. Sí, buenas noches, disculpe, ¿y nos podría brindar el nombre de su libro? Es Apuntes de Teoría del Delito. Gracias, Lic, muy amable. Buenas noches. Jenny. Gracias, licenciado. De nuevo, fíjese que tengo una duda. En el caso 2, ¿por qué se volvió, o bueno, la respuesta correcta era homicidio y no infanticidio? Y aprovechando el tiempo, ¿sería posible que en la clase del día sábado usted nos pudiera apoyar para resolver las tablitas esas de cada delito de los que hemos visto hasta ahora? Ah, no, eso no se podría porque eso es de extraer los elementos. ¿Les puedo dar una guía? Sí. Pero no podemos ponernos a trabajar cada delito, digamos, en tan corto tiempo, porque entonces ni hacemos una cosa
y hacemos la otra. Además, ahorita vamos a continuar con el análisis de delitos. Don Eddie Rodolfo. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda con el segundo caso. Como ahí dice que no han pasado las 62 horas, yo ahí estoy confundido porque no sé si ahí entra el infanticidio. ¿Usted me lo podía aclarar? No, mire, el infanticidio es un delito doloso, intencional. Pero en este caso no había intención de matar al niño. Aquí lo que hubo fue omisión al deber de cuidado de una madre que descuidadamente celebró y se drogó y desatendió al niño, descuidó al niño culposamente. Se durmió y cuando se despertó y el niño estaba muerto. El infanticidio es intencional. La madre quiere matar al niño y lo mata, pero lo hace con, digamos, el dolo disminuido por los motivos que afectan el embarazo y el parto por las condiciones en que ocurrió. Y por eso es un delito atenuado y no es un delito agravado, porque hay elementos que, digamos, alteran su equilibrio psíquico. Pero sigue siendo intencional. Gracias, licenciado, por la aclaración. Vale. Ahorita vamos a ver o vamos a empezar a ver ¿se está viendo la presentación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. En el título 4, artículo 154, nos habla del abandono de niños y personas desvalidas. Por favor, Wendy Xiomara, léalo. Artículo 154. En abandonar a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma que estuviere bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Si solo se hubiera puesto en peligro la vida del mismo o se le haya producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. Fíjense pues. Quien abandonare a un niño, pero no a cualquier niño, un menor de 10 años, o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que estuviere bajo su cuidado o custodia.
Aquí ya estamos hablando de que una persona, una niñera, por ejemplo, que está contratada para cuidar a un niño menor de 10 años o a una persona enferma, un retrasadito mental, por ejemplo, lo abandona a su suerte. Solo el hecho de abandonarlo ya causa una prisión de 6 meses a 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurre la muerte del abandonado, la pena aumenta. Si solo se hubiera puesto en peligro la vida del mismo o se le hayan producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. Aquí ya estamos hablando de un delito en donde aparece la figura del garante. Y nuevamente en Penal 1 ustedes vieron lo que era la teoría del garante en los delitos que nuestro código denomina cambios de comisión por omisión. Y eso se describe así. Si yo tengo un deber de cuidado con una persona porque soy responsable como garante de él y evito un resultado que tengo el deber jurídico de impedir, entonces voy a responder como que yo lo hubiera hecho. El caso típico de la empleada que saca al niño y por irse a platicar con el novio, lo deja ahí en la calle solito. Si usted va en el carro y observa eso, que ella está en otro lado entretenida y el niño está en la calle, hay un delito que se llama abandono de niños y personas desválidas. Y entonces ya solo el hecho que lo haya abandonado un menor de edad, que lo deje salir a la calle a vagar, pero el menor de edad tiene 17 años físicamente, pero 6 de edad mental, se comete el delito. Si además, a consecuencia de ese abandono, la persona muere, lógicamente la pena se aumenta. Y si no muere, pero sí se le provocan lesiones, hay una pena intermedia. Don Roberto. Licenciado, buenas tardes. Una duda, con respecto a donde dice, a una persona incapaz también podría tomarse en cuenta una persona de la tercera edad, si no pudiera valerse por sí misma. Sí, también podría entrar. Ah, bueno, gracias. Digamos, alguien que tenga Alzheimer o algún tema de demencia senil, porque un supuesto es a un niño menor de 10 años. Ese es un supuesto. El segundo supuesto es a una persona incapaz de valerse por sí misma. Y ahí no importa la edad, que entraría la situación que usted dice. ¿Ya? Entonces, este es un delito que admite peligro y admite resultado. Lógicamente, cuando se da solo el peligro, la pena es bastante leve, pero si además se causa la muerte o lesiones, que ya pasa a ser de resultado, estos delitos se agravan. O sea que hay varios resultados típicos a tomar en cuenta. Exponerlo a peligro ya se entiende consumado por la simple exposición a peligro. La muerte
provoca un delito más grave y las lesiones también son delitos de resultado y también se tienen que tomar en cuenta. A ver, don Edwin. Buenas noches, licenciado. Aquí en este artículo entonces miramos 3 supuestos, ¿verdad? Sí. No, mire, 2 supuestos: abandonar a un niño menor de 10 años ponerlo en y peligro. a una persona incapaz que puede ser de cualquier edad. Exacto. Son Dos. Yo me refería al decir esto, que digamos, si lo abandona, será sancionado con prisión de 6 a 3 años. El segundo, pero eso ya ese es un supuesto del resultado que se espera. Exacto. Si nada más lo pone en peligro, ¿qué que sería sanción un de delito de peligro ahí, la pena está. Si a consecuencia del abandono la persona muere o se lesiona, ya son otros 2 supuestos: la muerte o la lesión. Ah, ok. O sea que pero es en la parte del resultado. son 2 entonces, Sí. y en el segundo se derivan 2. Así es, ¿verdad? Sí. Okay, gracias. O sea, son 2, una posibilidad de peligro y 2 de resultado. Uh-huh. Don Hugo Marroquín. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda, o sea, si cuando tengo una posición de garante, o sea, puede ser también como mi hermano, ¿no? Si dejo abandonado a mi hermano y, digamos, y él muere, en el caso, sería este mismo delito. ¿Cómo sería? Es que mire, pues, la teoría del garante nos dice que el garante es la persona que se hace responsable del cuidado de cierta persona, y ese, digamos, deber de garante deriva de lo que manda la ley, deriva de lo que se haga por un contrato o de una disposición judicial. Por ejemplo, ¿quién tiene el deber de garante con todas las personas que están privadas de libertad, sean menores o mayores? El Estado. Porque es el Estado el que tiene que protegerlos, el Estado es el que tiene que alimentarlos, vestirlos, ver por su higiene. Es una obligación que tiene el Estado constitucionalmente regulada. Legalmente, ¿quién tiene el deber de garante con los hijos? Los padres. Los padres. ¿Quién tiene que mantenerlos, protegerlos, alimentarlos? Los padres. Con respecto a los niños que no tienen madre y padre y que son asignados a un tutor, los tutores o protutores. Entonces, si usted mismo está en la familia y usted se dice, mira, mamá, me voy a llevar a mi hermano menor, y usted lo abandona por ir a ver alguna patoja, solo con que lo abandone y usted ya es mayor de edad, usted está cometiendo este delito. Si además le pasa algo, entonces la responsabilidad se agrava, la pena aumenta, porque ya estaríamos no en un delito de peligro, sino en un delito de resultado. ¿Ya? Y por eso es que se dice que sería la forma del deber de garante la que nos da esta figura especial, que realmente en Guatemala no es muy
está vigente, pero no es muy positivo. Arnoldo Cook. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Solo que no apunté bien donde usted dijo los resultados, dijo muerte y otra cosa, pero ya no logré anotar. Mire, pues es que si usted lee el tipo aquí, el tipo tiene dos supuestos. Abandonar a un niño menor de 10 años y el segundo supuesto, abandonar a una persona desvalida no importando la edad que tenga. O sea, una persona incapaz de valerse por sí misma. En cambio, cuando hablamos de los resultados, dice, si nada más lo abandona, pero no le pasa nada al niño, nada más fue un resultado, un delito de peligro, porque usted incumplió con su función, pero fue un delito de peligro. La pena va de 6 meses a 3 años. Ahora, si de la consecuencia de esa exposición se produce un resultado de muerte o un resultado de lesión, la pena se agrava. ¿Ya? Y por eso es que usted tiene el deber de garante y la prisión se agrava de acuerdo al resultado, que puede ser muerte o lesiones, asignado, y por eso es el aumento de la pena. Léame, por favor, Lidia Amarilis, el artículo 155. Artículo 155. Abandono por estado efectivo. La madre que... Afectivo. Afectivo. La madre que, impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración psíquica, abandonare a su hijo que no haya cumplido 3 días de nacido, será sancionada con prisión de 4 meses a 2 años. ¿Sigo? Sí. Si a consecuencia del abandono resultare la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 5 años. 4. Fíjense, pues. Este artículo, si ustedes lo contrastan con el infanticidio, estamos hablando de figuras muy similares. La madre que impulsaba por motivos ligados íntimamente a su estado, que le produzca indudable alteración psíquica, abandonando al hijo que no ha cumplido 3 días, o sea, 72 horas de nacido, será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años. Si a consecuencia del abandono resultare la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años de prisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Los dos delitos son dolosos. En los dos delitos el sujeto activo es la madre. En los dos delitos, infanticidio y el sujeto pasivo es el que nació de ella. Los dos tienen como elemento temporal las 72 horas. Pues el elemento que las diferencia es claro. La madre aquí no quería matarlo. Simplemente quería abandonarlo.
Entonces, generalmente cuando una mujer no puede mantener al niño o no se considera capaz de hacerlo o no quiere hacerlo, generalmente va a una estación de bomberos y cuando hay un poquito de, digamos, de no hay mucha gente, lo deja en la estación de bomberos, lo deja en una iglesia, para que las personas lo encuentren y le den la ruta respectiva para bebés abandonados. Pero aquí ella no quería matarlo. O sea, la intención de darle muerte no se da. Ella nada más quería abandonarlo. Ahora, eso sí, tenemos que ver el lugar donde lo abandona para ver realmente cuál era su intención. Porque si yo lo voy a abandonar en un basurero, dentro de una bolsa, pues obviamente yo no quería simplemente abandonar, sino que quería, ¿qué más? Matarlo. Si yo lo voy a tirar al río, ni aunque fuera Moisés se salva. Entonces, la intención se deduce de los actos propios del caso. Si yo les pongo a ustedes que una persona lo llevó a una casa y en la casa tocó el timbre constándole que había gente, lógicamente ella lo estaba abandonando. Ahora resulta que sí había gente, pero el timbre estaba descompuesto. Entonces nunca sonó, nunca lo oyeron. A la mañana siguiente que abrieron la puerta encontraron al niño, pero el niño estaba muerto porque la última comida que le dio la mamá lo ahogó en sus pulmones porque no le sacó el aire. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si a consecuencia del abandono resultara la muerte del niño, ya entonces la prisión aumentaría de 1 a 4 años. O sea, por eso es que les digo que derecho penal es una clase que tiene que tener mucho razonamiento, mucha lógica, pero sobre todo mucho conocimiento de los elementos. En el infanticidio hay un dolo de muerte. Y ese dolo de muerte se llama animus feticida. Aquí no. Aquí hay un dolo de abandono. Y si ocasionalmente ocurre la muerte, la pena se agrava, pero nunca llega a la de un infanticidio. Porque en el infanticidio sí había intención de dar muerte. Robert Alexander. Licenciado, una pregunta. Entonces, si en dado caso la mamá fuera a abandonar el hijo, pero como que la encuentran abandonando a su bebé, ¿podrían también darle prisión? ¿No? O sea, sí, porque es una tentativa de abandono. Ah, bueno. Gracias. Maricruz. Carlos Alfredo Pérez. Si sucede entonces como dijo el licenciado. Buenas noches. Perdone, usted dice que, bueno, mencionó 2 ejemplos ahorita. En el abandono, donde abandonó en el basurero, pero la dejó en bolsa, ¿cómo le podemos llamar a eso? Ahí sí hay infanticidio. ¿Cómo? Ahí sí hay intención de dar muerte. ¿Y cómo se puede llamar ahí? Infanticidio. Infanticidio. ¿Sí? ¿Y en el siguiente? ¿Qué siguiente? ¿Cuál caso?
donde lo dejó donde lo dejó en la casa y tocó el timbre varias veces, sí. Abandono por el estado. Y es abandono porque ahí dejarlo en la puerta de la casa no significaba causarle la muerte. En cambio, tirarlo en un basurero, encerrado en una bolsa, sí, prácticamente lo está dejando sin aire. Ok. Ahí sería el ánimo de matar, donde dijo usted que era ánimo pesticida, algo así, ¿no? No sé si Pesticida, sí. O sea, cuando la intención es darle muerte al niño, estamos hablando de qué bien jurídico, de un delito contra la vida. En cambio aquí estamos hablando de otra figura, la figura de los abandonos. Ya es diferente el intentar matar con el abandonar. Conozca, René. Gracias, Lick. Buenas noches. Una pregunta. Usted mencionó que cuando un compañero mencionó algo ahorita sobre que se atrapan a la mamá intentando abandonar a un niño, por ejemplo, en una estación de bomberos. Usted dijo que era tentativa. ¿Cuál es el artículo para ese? El 155 más el 14. Ah, ok. Ahora, Pues, pero mire, pues, ahí tenemos que ver cuándo acaba la participación de ella. Porque, digamos, si ella llegó y lo puso en la puerta de los bomberos y después se fue, pero eso quedó grabado en las cintas de vigilancia, ese delito ya está consumado. Es tentativa si al momento de que ella lo está dejando, algún bombero se da cuenta y la detiene. ¿Ya? Entendido. Porque la tentativa es cuando el resultado no se logra realizar por una causa ajena. A ella la capturaron cuando intentaba abandonarlo. Ahora, si ya lo había abandonado y la agarraron después por la investigación que se difiere de la cinta de seguridad, y ahí hay un abandono consumado. Hasta eso, miren pues cómo es de importante ver qué entendemos por tentativa y qué entendemos por consumado. A ver, Yesenia. Maribel. Buenas noches, Lick. Solo en ese caso, porque digamos es casi lo mismo que teníamos en el examen. Siempre que haya una intención, aunque no se consume el hecho, ya es tentativa, digamos. Mire, pues, lo que pasa es eso. Generalmente en los culposos no va a haber tentativa, porque no hay intención. La tentativa se da solo para los delitos dolosos. Porque usted intentó hacer algo y por alguna circunstancia no se pudo realizar. Pero digamos que solo con la intención ya es un delito, por ejemplo, porque así como el primer caso era femicidio en grado de tentativa, porque aunque no la mató, él la quería matar. Exactamente. Solo con la intención se inicia el camino del delito. Si se llega a consumar, ese delito es consumado. Puede quedar en tentativa o inclusive puede quedar en desistimiento o tentativa imposible o actos preparatorios. Que todo eso lo vimos en el intercrimen.